Muy buenos mediodías a todos nuestros oidores, miradores, seguidores, oidores de la comuna de la palabra. No quiero dejar de agradecer al buen psicólogo, el regidor de obras, probablemente el HH, municipio de Tepoztlán, hace muchos ayeres, cuando un pleito por el club de golf, si mi memoria no me falla, que querían construir en Tepoztlán, después un teleférico, siempre se han querido adueñar de Tepoztlán, su tradición e historia, y siempre ha habido de cierto modo una constante defensa por parte de tepostecos y tepostizos. Faltaba más. Ya nos explicará Mario eso de los tepoztlanes, tepostizos, tepostecos y más aún. No quiero dejar de recordar, como cada semana hago, que se cumple una semana más y aún tenemos la deuda histórica de la explicación verosímil y creíble por parte del gobierno en turno y la administración de la justicia en consecuencia. ¿Sí? Y una justicia y un mecanismo de transición o transicional para asegurar la resolución definitiva del problema de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Se cumple una semana más y apenas tenemos el reconocimiento oficial mediante mecanismos de estudios de genética hechos en Innsbruck, Austria, de 2 de los 43 jóvenes. De los 41 restantes no se sabe nada. Pero no solamente saber dónde están y quiénes son, si es que fueron enterrados, quemados, como se dice, porque la mentira histórica sigue pendiendo y la deuda histórica también, y es una deuda de Estado, porque participaron presidencias municipales, gobiernos estatales, policías municipales, y el ejército no estaba a más de medio kilómetro de distancia, el ejército federal mexicano, y no se tiene nada claro. Es un crimen de Estado y por lo tanto debe ser sancionado y aún no se tiene nada. Por ello es que cada semana, mientras no se resuelva este asunto, seguiremos recordando que el Estado y el gobierno de México, el entorno de los precedentes, porque fue durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, alias decía Broso, Germán o Enrique Monster Peña Nieto, y no tenemos nada claro. Tampoco quiero dejar de recordar aquí que se cumple una semana más y no tenemos una explicación creíble y verosímil de qué pasó con Viridiana Naid, alumna de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien en contra de su voluntad fue desaparecida, porque la realidad no desaparece, algo sucede y no se tiene explicación. Viva la llevaron, viva la queremos, junto con Angélica Rodríguez Monroy, su mamá, a quien le enviamos un fraterno y caluroso saludo para que siga sabiendo que no está sola en esta espera, en esta búsqueda y en esta esperanza de que regrese con vida. Y adelante. ¿Quién es Mario Martínez Sánchez? Mario Martínez es un psicólogo egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Debe trabajar en sistema educativo en secundarias, no estoy seguro, pero además de la psicología tiene una trayectoria reconocida en nuestra entidad federativa como un representante claro y nítido de la memoria histórica que para algunos teóricos era considerada microhistoria. En algunas de las naciones e instituciones encargadas de
reconstruir los sucesos que a lo largo del tiempo han ido marcando nuestro devenir. Y a eso le han llamado historia desde Tucídides o Heródoto. Se ha hablado de esa tradición de reconstruir el pasado para entender el presente, y decía mi maestro de historia, Arturo Vázquez Rangel, y vivir un futuro mejor. No lo tengo claro si esa definición de secundaria era la buena, que es la historia, pero hay un problema que ha quedado olvidado y que ha sido reducido a un concepto que algunos de los personajes más conspicuos de la historia le han llamado la microhistoria. Las historias que quedan olvidadas en la macrohistoria. En México existen muchas regiones que tienen su propia historia. Su comandante, primero Marcos y después Galeano, ha sido un personaje central en la reconstitución histórica de una región en los Altos de Chiapas. En Oaxaca, en Guerrero ha habido personajes que se han dedicado, algunos les llaman cronistas. No sé si a Mario le llamen cronista, yo creo que le consideran un cronista en el HH municipio de Tepoztlán. Pero aparte de ser cronista, él tiene una fototeca, es decir, una colección impresionante y ya documentada electrónicamente de imágenes fotográficas de Tepoztlán, Morelos, a lo largo del tiempo, y de personajes que han sido olvidados o han quedado al margen de la macrohistoria, porque las microhistorias no aparecen en este fenómeno. Y naturalmente alguien podría pensar, ¿y qué carajos hace un psicólogo metiéndose con la microhistoria de una región y de sus personajes, si esto no le corresponde a la psicología? Seguramente él nos dará una mejor explicación de la que pueda yo exponer de por qué es falso ese supuesto, puesto que los personajes son seres sintientes, dijeran algunos personajes que hoy se dedican a la psicología de los sentimientos y de la autoconciencia. Siento y me doy cuenta que soy el que siente. Y cómo se comprometieron con la historia desde seguramente los participantes en el Escuadrón 201 durante la Segunda Guerra Mundial, que había tepostecos, desde la vieja historia del movimiento de las 13 tribus nahuatlacas que se desplazan para dar origen a Cuauhnáhuac, o lo que hoy conocemos como Morelos, una pirámide que se encuentra seguramente ritual, no astronómica. La astronómica está en Xochicalco. Además, no eran torpes nuestros ancestros, porque siempre me preguntaba, ¿y por qué no hicieron un mirador astronómico en Tepoztlán y no hicieron un centro ceremonial en otras regiones? Pues resulta que Tepoztlán siempre está nublado, entonces como lugar de espionaje geográfico era mala posición. Entonces tienen una pirámide ritual y otras que se han ido descubriendo, sí, en algunos cerros, con el famoso proyecto Integral Morelos, que pretendía con la autopista expropiar algunas partes de los territorios tepoztlanes. Esta historia o microhistoria de Tepoztlán, hoy Mario nos hablará de ello. Tenemos tiempo suficiente para ello, considero, además de que podemos ciertamente manejar estas circunstancias y ver con el buen Mario esta idea de una fototeca que está abierta porque es para conocimiento público, y una serie de libros que ha publicado sobre generales, caudillos, militares y el papel de la mujer teposteca en la revolución y las tradiciones que hoy se tienen. Adelante, Mario, cierro mi boca y muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Enrique. Agradecerte el espacio, y yo pues muy contento de estar compartiendo contigo y con toda tu audiencia a través de la Comuna de la Palabra. Para mí es un honor y un privilegio poder compartir este espacio en las redes sociales, porque en efecto la labor que hemos estado desempeñando ya desde hace unos 30 años para acá, pues ha sido pues enfocada mucho en esto del rescate
de la memoria histórica, oral, fotográfica, documental, videográfica, en el más amplio de los sentidos. El objetivo que he tenido de manera personal está pues muy enfocado precisamente en esta parte, como bien señalabas, ¿no? Como psicólogo, tú sabes que la historia personal de un individuo pues es vital para comprender, ¿no? El estatus actual, ¿no? De cada persona. Igual pienso que pasa a nivel comunitario, a nivel de la sociedad, en la medida en que uno conoce el pasado y la historia con la que estamos construidos, en ese sentido también nosotros resignificamos nuestro tiempo presente y bueno, ha sido un trabajo arduo, ha sido un trabajo de mucho terreno, ¿no? Porque pues esto lo he tenido que ir combinando con la profesión. Acertaste, ¿no? Yo trabajo en la cuestión de educación básica en secundaria y ha sido pues una amplia experiencia en ese sentido desde que pues estábamos en formación. Fue el área educativa la de mi atracción, ¿no? Desde que me dabas clases, estimadísimo maestro Enrique, eso no lo dijiste, que fuiste mi profesor, hombre. Y bueno, este trabajo que hemos venido desarrollando, pues empezó precisamente a través de una curiosidad. Obviamente hay antecedentes, ¿no? Familiares, muy, muy íntimos, que siempre me atrajeron, ¿no? Cuando veíamos las fotografías viejitas de los abuelitos, ¿no? Descalzos, de calzón de manta, ¿no? En actividades de la vida cotidiana. Esto fue alimentando, obviamente, nuestro interés sobre cómo fue ese Tepoztlán de hace 100 años, ¿no? Y un poquito antes, ¿no? Entonces, cuando tuve o cuando he tenido la oportunidad de que me presten los materiales, pues nos dedicamos a escanear y sobre todo, y aquí es, digamos, es como lo más rico, es de que además de conocer el material fotográfico, a mí me ha interesado mucho platicar con las personas, ¿no? Que la gente me cuente la historia, qué recuerda, quiénes están ahí, qué sentimientos evoca, ¿no? Este recuerdo, porque precisamente la fotografía es este dato, es esta herramienta, es esta fuente de información que nos habla de muchísimas cosas, ¿no? De repente tú ves una fotografía y la fotografía en sí misma, como un todo, pues te da una panorámica. Sin embargo, ya cuando tú miras a detalle una posición de una mano, una posición, un gesto, la posición de la cabeza, o quién está sentado y quién está parado, qué parte de la foto se ubica un personaje u otro, pues obviamente son datos muy, muy, muy importantes, ¿no? Y esto obvio, pues al principio no lo conocía, ¿no? Esto ya lo fui construyendo a través, pues, de todos estos años de experiencia, de contacto con las familias, ¿no? En los barrios, en los pueblos, en las colonias, en donde, pues, he tenido la oportunidad, ¿no? De que las familias me confíen sus materiales para ser analizado. Una muy grata experiencia que yo recuerdo cuando comencé con esto fue precisamente el haber tenido contacto con esta fotografía de paisaje, ¿no? Les comparto a todos que esta fue mi principal atracción, ver el Tepoztlán totalmente rural, ¿no? Me atrajo demasiado y fue la primer pregunta que me puse a resolver de manera personal. ¿Qué fue lo que pasó o qué fue lo que sucedió en nuestro pueblo que nos ha traído hasta estos momentos, ¿no? O sea, ¿dónde quedaron esas casitas, ¿no? De adobe, ¿dónde quedaron esos tejados, ¿no? Y eso es una parte importante, ¿no? Obviamente uno no está entrampado, ¿no? En el pasado y aferrado a que siga siendo como era hace 100 años, eso es prácticamente imposible. Sin embargo, pues sí era un gran reto resolver esa parte, ¿no? Entonces,
esta fotografía de paisaje me llevó a buscar en distintas instancias, ¿no? Principalmente, y después me fui a las familias, ¿no? Y bueno, me he encontrado... Sí, adelante, adelante, Enrique. Quisiera meter mi cuchara, aventar Vas. la piedra, pero no esconder la mano. Naturalmente, tu técnica es la imagen y la entrevista, pero una entrevista no estructurada tipo selección de personal, entrevista clínica en el sentido de salud mental, sino una entrevista clínica en el sentido de muy libre, para poder ir reconstruyendo lo que está más allá de las imágenes. Pero señalas en tu parte última del diálogo que iniciaste con la imagen de paisaje y después te acercaste a las familias. Hay imágenes de familias. Pareciera ser que para muchos el personaje está desgajado, separado de la imagen de familia y de contexto. Es decir, en la práctica psicológica cotidiana, clínica o no, se ha separado al individuo de sus condiciones materiales, históricas y culturales de existencia. La vivienda, el adobe, la tierra, el agua, la humedad o la tierra húmeda, El olor. el huele de noche, etcétera. Las plantas, los sonidos de los animales, etcétera. Es decir, la construcción psicológica individual y colectiva, que ambas son sociales, queda grabada en una memoria histórica, personal o colectiva, que a ti te transmiten de manera oral. Y tú transcodificas, valga el terminejo que utilicé, tú transformas esa experiencia escuchada con harta paciencia y empatía, ¿sí? Ya decía uno de los personajes clásicos de la terapia centrada en la persona, que la primera condición para ser un buen terapeuta es saber escuchar. Y la segunda, la empatía. Y esos dos elementos tienen que participar, si no, no te escupen, no te transmiten su experiencia y tú la transformas en texto escrito y a la imagen le das vida. Algo que, por ejemplo, Lázaro Sandoval, alguna vez platicamos con él, le enviamos un fraterno saludo, o Enrique Torres Agatón, o Máximo Serdio, que se han encargado de ir reconstruyendo en imágenes una realidad. El problema es que las imágenes son estáticas. ¿Cómo recuperas esa dinámica y la transformas en texto? Porque además, que yo sepa, ni Lázaro, ni Enrique, ni Max son psicólogos de formación, pero la vida te lo hace. Acabamos de ver una fotografía de Enrique Torres Agatón para uno de el zapatista ilustrado que salía en la jornada por él. Muy recientemente subió en la imagen, bellísima, o algunas de Max retratando a Pactú, etcétera. Tú recuperas la vida de Tepoztlán como microhistoria. Cierro mi boquita y adelante. Fíjate que lo que me ha pasado, parto precisamente de la fotografía de paisaje. Hay una foto, ¿no? Por ejemplo, del centro donde está una tortillería que sigue vigente. Esa foto es de los años 30, de los años 20, de los últimos años, de los años de la década de los 20, de los últimos años, ¿no? Cuando yo se la muestro a la familia, empiezan ellos a trabajar esa parte. Esta era de mi abuelita, se llamaba Aurelia. Me acuerdo cuando nos mandaba a hacer esto, nos pagaba 25 centavos, nos pagaba el tostón para hacer el aseo, nos pagaba el tostón para hacer el nixtamal, o sea, y empieza, ¿no? A moverse esas historias, ¿sí? Y en efecto, ¿no? Yo dejo que fluyan, que suelten, ¿no? Todo eso que traen, ¿no? Digo, me ha pasado, por ejemplo, en fotos de personajes, de familias, ¿no? Que no conocían a su familiar, a los abuelos, por ejemplo, revolucionarios,
y surge el llanto, surge el coraje, surge la impotencia, ¿no? Yo he tenido infinidad de experiencias en ese sentido, ¿no? Y, y, y la verdad, lo único que yo he hecho es dejarlos fluir. Y algo bien importante, estar ahí. Porque si hay algo, ¿no? Hoy en la dinámica moderna en la que estamos todos inmersos, ¿sí? Es que ya nadie se detiene a platicar estas cosas, ¿no? Ya no hay este tipo de diálogo frente a frente, ¿sí? En donde le preguntas a la abuela, oye, abuela, ¿y tú cómo le hiciste? Hoy mi papá tiene una o dos y se está ahogando. En su realidad, tú tuviste 14 hijos, ¿no? Y aquí están. Entonces, sí ha sido esta parte de dejarlos ser, de dejarlos decir y de tú estar. Eso es algo de verdad bien importante. Yo por eso siempre recomiendo, ¿no? A mis alumnos, es pregunten, platiquen con los abuelos, ¿no? Y eso, pues obviamente requiere que empatía, ¿no? Obviamente. Ahora, este pasado que pareciera ser pasado, inactivo, pasivo, digamos, como algo muy superficial, ¿no? Todas las fotografías con las que yo he tenido contacto tienen ese dinamismo actual porque están las familias. Claro ejemplo es, se acaba de dar, ¿no? Con una familia de unos revolucionarios que tuvieron un impacto muy importante, que la historia oficial se encargó de enlodar, ¿sí? Y prevalece aún, ¿no? La situación ríspida de hace 100 años existe ahora entre estas dos familias, ¿no? Cuando platico con una familia, ¡boom! Me vierten toda su historia y tal cual, ¿no? Y del otro lado también me dan esa parte, ¿no? Cuando yo estoy en medio de la situación, pues obviamente hago este balance de qué fue lo que realmente pasó. Y más allá de hablar, ¿no? De términos de verdad o de falsedad, siempre trato de darle ese equilibrio de cosa histórica, de elemento descriptivo de la historia, de elemento constitutivo de nuestra identidad como colectivo, ¿no? Entonces yo ahí veo el gran dinamismo, ¿no? El gran impacto que tuvo ese pasado y que sigue teniéndolo. Otro caso, ¿no? Perdón, el ejemplo, por ejemplo, de la festividad del Reto al Teposteco, ¿no? Que es un evento que hemos identificado que tiene sus raíces 1900, 1905, pero que se retoma hasta 1925 con la clase en el poder de aquel tiempo de la sociedad teposteca, que tuvo un objetivo, que tuvo una finalidad y que resalta hoy en nuestros días, ¿no? Que ha estado transformándose, pero que tiene pues esa vigencia del pasado, ¿no? Adelante, Enrique. Es curioso porque discutiendo ahora con un gremio de médicos, psiquiatras, neurólogos, neuropsiquiatras, se discute mucho la cuestión de la objetividad, de la representación y de la confiabilidad de la información. Es decir, la memoria es un mecanismo psicológico, un proceso psicológico que te permite retener, conservar, recuperar la información, pero resulta que el grabado, retención y recuperación de la información no es una copia fidedigna de la realidad en una dimensión espacial o temporal. Esto implica que haya gente entrampada en el positivismo y en el neopositivismo que plantean es que tú te enfrentas a ver cómo te das cuenta de que lo que te dicen es verdadero. No en el criterio filosófico de la verdad, sino de qué tan confiable es la información. Naturalmente dispones de otros recursos. ¿Cuántos te cuentan ese hecho? La imagen fotográfica que está ahí no es solamente un referente, son muchos y tú le imprimes un sentido distinto al que le imprimió, porque evidentemente lloran cuando recuerdan, dices, sufren. Alguienes decían que recordar es volver a vivir,
Pero la memoria es tramposa psicológicamente porque la memoria no solo te permite recordar, retener, grabar y recuperar, también te permite olvidar selectivamente aquello que te duele. Y resulta que una imagen te desencadena una serie de recuerdos que intemporalmente te conducen a experiencias afectivas y que has tratado de omitir para bien o para mal. Tú trabajas con la memoria y tratas de reconstruirla históricamente. Tu problema naturalmente no es la objetividad, porque no puedes dudar de lo que te dice la gente cuando te lo dice. Claro, y sobre todo porque es su verdad, ¿no? Ahí sí es su verdad. Para cada persona que tiene una imagen o que tiene una historia, es su verdad. Yo no me meto con eso. El caso es, por ejemplo, la muerte de Zapata, ¿no? Se dice que no murió Zapata, que fue un compadre, fue un general, Agustín Cortés, teposteco del barrio de San Miguel, quien se ofrendó, pues, ¿no? Allá en Chinameca. Era un doble. Era un doble de Zapata. Ya lo tenemos identificado por ahí. Está más cachetón que Emiliano Zapata, pero es él, ¿no? Entonces, yo cuando empiezo a escuchar, y eso lo escuchamos desde pequeños, pero cuando ya me metí yo a la entrevista, o sea, tú los ves convencidos. Bueno, la respuesta fisiológica es inequívoca, Enrique. O sea, cuando tú los ves que salivan y se les junta, se les reseca la saliva aquí alrededor de la boca y les ves los ojos A mí se me desorbitados y hace agua en la boca. no, y dicen, es que fue Agustín Cortés, fue el de San Miguel, era su compadre, no murió, no, Zapata se fue a Arabia, ¿no? Y no es uno, o sea, no es uno, o sea, es un gran número de los familiares de los revolucionarios que fueron, digamos, como de abolengo aquí, está esa historia, ¿no? Y esa es su verdad. Yo no puedo hablar en términos de objetividad, ¿sí? Aunque yo con lo que me topo, ¿no? Como evidencia documental, es el reporte que le mandan a Gildardo Magaña, Salvador Reyes Avilés, en donde está incluido Agustín Cortés. Mi interpretación del documento estuvo ahí, pero hasta ahí. Yo no topo con esa realidad que ellos manejan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi primer libro, La Revolución Suriana y el general Eduardo Galván, aquí en Tepoztlán, es un libro que en donde doy a conocer un personaje, no hay desde luego ningún tipo de interpretación, pero sí hay una sustentación, digamos, como lo más documental y fotográficamente posible, ¿sí? En el segundo libro, en el Voces de un pueblo suriano, ¿qué fue lo que hice? Fue vertir lo que me dijeron. Era lo que ellos creen, piensan, sienten, ¿no? Porque precisamente lo que hace falta es este espacio. E insisto, ¿no? En esta dinámica tan absurda en la que nos hemos metido como sociedad moderna, creo que lo que menos hace el ser humano es comunicarse de manera directa y verbal, ¿no? Ahorita los medios nos están absorbiendo, digo, estamos, ¿no? Utilizando redes sociales y no nos podemos mirar. Qué diferente sería que estuviéramos oliendo el cafecito o tu puro, mi querido Enrique, o tu mezcal, ¿no? Cosa sería diferente. Entonces, en este libro lo que estoy haciendo es precisamente tratar en el mayor número de posibilidades de que esa verdad sea transmitida hacia quienes lo lean y cada quien que haga esa interpretación, ¿no? Ahí entra a juego pues esta cuestión de la resignificación del tiempo y el espacio en el que estamos nosotros viviendo. Pero finalmente, sí la fotografía como parte elemental de la microhistoria, en mi experiencia personal ha sido fundamental, básica, porque te orienta, te direcciona, te da elementos históricos en donde tú te das cuenta, ¿no? De qué fue lo que sucedió y haces una valoración diferente del espacio, que eso es lo que está minando. Tú decías al principio, Tepoztlán ha sido codiciado
por infinidad de empresas que quieren hacer proyectos aquí, la gente no se deja. ¿Por qué? Porque tenemos ese arraigo y tenemos esa identidad, ¿sí? Consolidada, que empieza a debilitarse, ¿sí? Entonces, yo considero que sí es una parte de verdad fundamental conocer. Mira, aquí al lado, sí, aquí al lado, hablando de la historia, por ejemplo, del autotransporte, que se da en la década de los años 30. Aquí al lado, en casa de mis familiares, fue la primera oficina, ¿no? De la cooperativa de autotransporte Ometoxtli, ¿no? ¿Qué significa Ometoxtli? Dos conejos, dos conejos. Es el dios, uno de los dioses que se veneraban aquí en la pirámide del Teposteco, mediante la advocación de Tepuztecatl, ¿no? Entonces, esta parte importante de conocer qué sucedió en qué lugar, de verdad, a mí en lo personal, y creo que a mis paisanos, y yo creo que esto es un fenómeno universal, que cuando tú conoces estos lugares, adquiere una valoración diferente. Yo recuerdo en el sexenio pasado, que incluso hubo o en del bicentenario de la independencia y centenario de la revolución, hubo una campaña del gobierno federal de que ponían, aquí estuvo fulanito, y este edificio fue, y aquí se hizo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente sí esa parte nos ayuda, pues, a que estas cuestiones, ¿no? De identificarte te va a dar arraigo. Mira, aquí en Tepoztlán estamos enfrentando un problema durísimo, durísimo con los guías de turistas que están explotando, ¿no? Los cerros y que nos han metido en serios problemas como el último incendio que ha sido uno de los incendios más grandes en la historia del pueblo, ¿sí? Se ha perdido esa parte de la visión ritual del vínculo que existía en el mundo mesoamericano del sujeto con su entorno, ¿no? Entonces, pareciera ser, ¿no? Que estos vínculos que históricamente se han heredado, se están diluyendo. ¿Por qué? Por esta visión que nos ha traído pueblos mágicos, ¿no? De que hay que vender todo. Hay que vender cultura, hay que vender artesanía, hay que vender la historia, la tradición, ¿no? Es una de las grandes luchas que estamos enfrentando como municipio, y yo creo que muchos municipios estamos en la misma naturaleza. Y por eso yo creo que es muy importante que este tipo de información a través de las fotografías, ¿sí? Amplíe la información y el conocimiento de quienes vivimos en este espacio. Eso es definitivo. Yo he hecho muchos ejercicios, ¿no? Para que identifiquen, por ejemplo, la casita, ¿no? La foto de los años 30, fotografía que no hemos podido dar, ¿no? Y la publiqué, y se hizo un debate, yo solté, yo pienso que es tal casa, tal barrio, en tal calle, ¿no? Y se hizo ahí una gran discusión, pero no dimos con ese lugar, ¿no? Y así hay un buen de fotos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Es precisamente contrastar, ¿no? Esta parte que está ahí como dato histórico con lo que hoy tenemos. ¿Qué tanta habilidad y capacidad tenemos para revalorar lo que nos ha sido heredado? Y pasa en la cuestión tangible e intangible, ¿no? Porque tenemos muchos elementos, ¿no? Tenemos muchas historias orales que no han sido escritas, que no hay una referencia fotográfica en donde pues hay mucha variación, ¿no? Y tenemos que finalmente pues encontrarle como el hilo que tenga mayor coherencia y aceptación en la colectividad, ¿no? A ver, bajo tu autorización previa y aprobación del cartel que diseñamos para esta charla, tomamos una fotografía tuya de así de lejitos de lo que es Tepoztlán, el valle completo.
La fotografía como objeto, ¿cuántos años de existencia tiene? ¿200 años? Es decir, la fotografía como herramienta para documentar es de cuño reciente. Probablemente, además de la fotografía, tú hayas encontrado o podido encontrar documentos. Documentos que deben tener mayor antigüedad que las propias fotografías. Porque tú eres mejor que nadie quien conoce esta cosa en Tepoztlán. Pero aparte de documentos, la tradición oral. Y yo supongo, no lo sé de cierto, pero dijera Jaime Sabines, poeta chiapaneco, yo no lo sé de cierto, pero supongo que algún día no se hablaba castiza, se hablaba náhuatl probablemente en la región. Y es probable que algunos de los más ancianos y ancestros, personajes que tengan vida, son aún hablantes del náhuatl. Deben ser muy pocos, si los hay. Y de ahí para allá se va decantando de modo tal que se pasa al bilingüismo, un sincretismo cultural, el chinelo, la música, las tradiciones y los usos y costumbres, porque resulta que la nueva modernidad se va contra usos y costumbres y te dicen, es que casan a menores de edad con eso y eso es pederastia. Hay que acabar con todo ello. El problema de fondo histórico, cultural y de usos y costumbres y tradiciones también lo ha sido documentando más allá de la fotografía. He visto fotografías que has podido recuperar de personajes que están en familia y en matrimonio, pero muy jóvenes, 12, 13 años. Sí, sí, sí. Mira, la fotografía más antigua que tenemos, o al menos que yo tengo de Tepoztlán, es de 1880. Es una fotografía preciosa que me hizo favor de prestarme la familia Bocanegra, ¿sí? Precisamente la familia del maestro que fue parte del Escuadrón 201, a la cual ellos lo saben, siempre he vivido muy agradecido por ese material que me prestaron. Es una foto impresionante en donde el centro de Tepoztlán, o sea, no había zócalo, no había kiosco, la presidencia era otra, o sea, una foto formidable, extraordinaria. Y es una foto de verdad que yo valoro Y muchísimo, bien que ha quedado conservada. bien conservada y que además, bueno, tuve la oportunidad de que la Facultad de Arquitectura de la UAE me invitara a una exposición en Cuautla, ¿no? En donde, pues hizo discusión, ¿no? El día de la inauguración con esa fotografía, porque, decían que era un fotomontaje, ¿no? O sea, como para qué un fotomontaje en esa época y de paisaje, ¿no? O sea, es una foto muy polémica, sí, al rato si quieren se las comparto. No Y en estaría efecto, mal. y en efecto, tengo, por ejemplo, la fotografía del general Timoteo Sánchez, ¿no? Está fotografiado con unas niñas de 15 años, que fueron, una de ellas fue su segunda esposa, que es Esther, se llamó Esther, Esther Rojas, ¿no? De la cual pues hay una serie muy interesante de historias con su corrido, ¿no? El mismo general Emiliano Zapata tuvo como esposa a la hermana de Esther, que era un año, si mal no recuerdo, un año más grande, 16 años, ¿no? Con Emiliano Zapata, que tenía sus 38, ¿no? Y el general Timoteo, pues igual, de la misma edad del general, o sea, a la luz, ¿no? De nuestros días, pues esa cosa es una situación aberrante, condenable, ¿no? Enjuiciable, pero en ese tiempo no, ¿no? O sea, y hay mucha información en ese sentido. Una fotografía que me ha llenado a mí de, de, de mucha satisfacción, que me llevó un trabajo muy meticuloso. Es una fotografía del general Eustaquio Durán. La encontré en una familia, en un cuadro, una fotografía muy lastimadita,
Y de repente yo cuando veo la fotografía, dije, no, pues aquí seguramente se la tomaron cuando grabaron alguna película de Pedro Armendáriz o de aquella época, ¿no? Cuando se filmaba la revolución, ¿no? En los años 40. Sin embargo, no, esta fue una fotografía real, en donde la familia no sabía ni por qué la tenía. Llego a otra familia por consejo de esta familia, ¿sí? Y ahí me encuentro que sí, eran personajes de Tepoztlán los que estaban ahí. Dimos con el abuelo. Y empecé, ¿sí?, a descubrir los nombres de esos personajes, ¿no? Este asunto me llevó a consultar los archivos del estimado amigo Edgar Castro Zapata, bisnieto del general Emiliano Zapata, y ahí nos damos cuenta de uno de los personajes que más polémica también causaba, porque pues estaba posando, tirado con el rifle acá, ¿no? Era una pose totalmente de película, ¿no? Sin embargo, fueron personajes reales. Es una fotografía de 1911, tomada en Yautepec, tomada por el fotógrafo, se me va ahorita el nombre, de apellido Cruz, y es una foto fantástica que incluso fue utilizada para la reedición del libro del doctor Francisco Pineda Gómez, en la reedición de su primer libro, y en donde también se puede ver, ¿no? Le llamó mucho la atención esta fotografía porque pues hay algunos de esa fotografía que son prácticamente niños, ¿no? Que fue una situación que prevaleció, ¿no? Durante la revolución. Esta fotografía también la encuentro en otra familia y es cuando damos con el personaje central, que es el general Eustaquio Durán, con una historia fascinante, fascinante, ¿no? Y el reto que yo tuve fue haber descubierto, ¿no? En primera, que no era una fotografía de películas, sino eran personajes reales, y haber dado con los nombres, haber ido a las familias, haber ido con estas familias de que me narraran esa historia, y fue algo de verdad, una situación que para mí fue muy, 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 muy satisfactoria, ¿no? Y es una foto muy preciosa que igual y también en un rato más se las puedo mostrar, ¿no? En fin, la fotografía sí ha sido y sí, seguirá siendo pues este elemento, ¿no?, fundamental en la construcción de la historia, incluso actual, ¿no? Antes, ¿quién tenía una cámara? ¿No? Yo aquí he estado rastreando, quién era el que venía a tomarles fotos en ese tiempo, ¿no? ¿Cómo es que llegó aquí en Tepoztlán este fenómeno de la fotografía? Y bueno, hay varias vertientes, ¿no? Desde la clase pudiente intelectual, ¿no? De 1870, 1890, a la fecha, pues hemos sido visitados por innumerables personajes, ¿no? Ahora se da un boom en 1890 con el redescubrimiento de la pirámide del Teposteco a través de un arquitecto teposteco, Francisco Rodríguez, que fue hijo de el coronel Prisciliano Rodríguez, un personaje que combatió a los plateados, ¿no? Aquí en la región de Morelos, y que pues tuvo una posición en los gobiernos porfiristas y en este orden, ¿no?, del nacionalismo porfirista, pues es designado para realizar investigaciones en la pirámide del Teposteco. Entre comillas, redescubren, ¿no?, la pirámide, y se viene una oleada de intelectuales, de arqueólogos, ¿no?, para hacer estudios, de lo cual también tenemos referencias fotográficas muy, muy importantes, ¿no? Fotografías inéditas, en donde pues se viene una oleada también de fotógrafos, ¿no? Importantes, y es cuando se da a conocer Tepoztlán al mundo, ¿no? Si ustedes vieran, digo, no, hay una fotografía que también a mí en lo particular me sorprende muchísimo, de los años 30, una foto aérea. O sea, Tepoztlán era una cosa pequeñísima, pequeñísima. El centro de Tepoztlán era una cosa pequeña, ¿no? Y obviamente nos pone a pensar realmente la importancia de nuestro territorio, de nuestro espacio, de cómo se ha ido perdiendo, de cómo
después del territorio se fue perdiendo el estilo de vida y la cultura del maíz. Eso es algo bien importante, mi querido Enrique, porque cuando empieza a asfixiarse el campesino, cuando empieza a venderse la tierra, se deja de sembrar, ¿sí? Y con eso se van una serie de usos y costumbres que han ido restándole, ¿no? a la identidad teposteca, que yo creo que en muchos municipios ha pasado de la misma naturaleza. Sin embargo, aquí en Tepoztlán ha tenido un impacto impresionante. De Adelante, hecho, la cultura del maíz, se decía que México era el país de la tradición del maíz. Había la consigna de sin maíz no hay país. así es. Y es claro que el maíz dio unidad en la producción, distribución y consumos en cuanto a la alimentación. Ahora que se propalan, por ejemplo, la Facultad de Turismo está promoviendo un congreso de comida tradicional mexicana. Algo debes tener sobre usos y costumbres en lo que es la producción, distribución y consumo de alimentos. Porque además la comida por tradición también era de unidad de familia o de grupo, y eran familias multitudinarias, es decir, eran familias de lo que ahora se llama la familia completa. Estaba la abuela, el abuelo, los tíos, los primos, el burro, el caballo, los gallos, etcétera, todos a la hora de la comida sentados ahí, en cocinas que eran de carbón o de leña. Todavía debe haber, seguramente, la Sí. producción de moles, la producción de cierto tipo de alimentos, y lo platicaba con Raimundo Rojas Macías, a quien le envío un abrazo hasta Tepoztlán, o de esta colega que debe ser casi parienta tuya, que hace unos moles exquisitos, fue mi alumna también en psicología. Jacqueline, esposa de Jacqueline Ram. Cortés Rivera. Así Eh, es. Además de saludos a Fabiola del Jurado y los del Jurado Mendoza, que también son tepoztlanes. De hecho, el otro asunto que platicaba con Raimundo Rojas es los usos medicinales de las plantas. Dice, no, si yo lo sé, se lo debo a mi abuela. Mi abuela es la que se sabe los nombres de todas las plantas y sus usos para cierto tipo de enfermedades, desde empacho, tos, abortos, enloquecedores, el caso de lo que se llama el toloache, etcétera. Es decir, de eso también debes tener seguramente en tu reconstrucción de la microhistoria de Tepoztlán, en usos y costumbres de la alimentación, lo que es comidas tradicionales, dijeran ahora los chefs, y lo que es la medicina tradicional, que puede ser o no despreciada, pero han sobrevivido con ella muchos siglos, familias tepoztecas, que al médico casi no visitan. A mí me dijo una, nunca he ido al doctor, ¿para qué? Si aquí tengo a la yerbera. Los Sí. partos con parteras empíricas, acomodar todo ese tipo de tradiciones también la tienes documentada. Sí, en parte, en parte. Por ejemplo, ahorita que me estás diciendo de los partos, ¿no? Antiguamente les daba, y les dan, todavía existe El eso, parto les dan, erguido, por ejemplo. les dan una toma de un té que se llama patlapozon, que son más de 40 hojas, raíces. Es una cosa que tuve oportunidad. Patlapozol. Patlapozon, no me preguntes qué significa ahorita, porque Patlapozol. Debe pero llevar es maíz, patlapozon. porque dice pozol. Pero es una cosa amarguísima que le ayudaba a la parturienta, ¿no? A que se acomodara la matriz, a que viviera en paz la cuarentena. Y fíjate que seguimos trabajando en eso, ¿eh? Tengo dos compañeros investigadores, cronistas, ¿no? De Santa Catarina, Nicolás Cardona, que es el que está como especializándose en la cuestión de la gastronomía indígena, en esencia en Santa Catarina, ¿sí? Por ejemplo, te menciono algo que hoy probé, ¿sí? Que son los tlaxcales dulces, hielo tlaxcali,
que son unos tlaxcales que se hacen de manera ritual exclusivamente en diciembre. Es una delicia, Enrique, los tienes que probar. Y el biólogo Feliciano García, que es el que se está encargando de investigar, escribir, tener presente toda esta cuestión de plantas medicinales, ¿no? Es una cosa que estamos ya perfilando, que de hecho también vamos a estar participando ahí con el doctor Carlos Barreto próximamente, ahí en la Facultad de Humanidades, ¿no? En algunos seminarios, en donde vamos a vertir toda esta información, ¿no? Afortunadamente nuestra casa, nuestra máxima casa de estudios está teniendo esta apertura, y pues hay que aprovecharla, ¿no? Indudablemente, ¿no? Entonces, sí hay una historia impresionante relacionada precisamente a la gastronomía, ¿no? Teposteca, que todo va y todo pende, ¿no? De esta cultura del maíz de manera impresionante, ¿no? Entonces, todo esto ha sido trastocado y pues obvio, por eso vemos un montón de gordos, un montón de diabéticos, de hipertensos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la vida cambió, ¿no? Ya desde Redfield en 1927, ¿no? Con la misma entrada del molino de Nixtamal, la vida se transformó, ¿no? Al principio fue para aligerar la vida de las mujeres que martajaban o payanaban en el metate, ¿no? Y el molino era aligerar precisamente este tipo de vida, ¿no? Entonces, no sé, Enrique, si quieres que te comparta algunas fotografías. Un poco antes, Sí, adelante, otro adelante. punto. Las tradiciones culturales, religiosas, musicales, de danzas. Algo he platicado con, aunque no esté posteco, aunque él lo diga, Guillermo Hernández Chapa, los castores o los no sé cómo les decía. Como sea, los Hernández Chapa. Los Hernández Chapa, sí. Guillermo Hernández Chapa en concreto, que también vive en Tepoztlán, desde El chamaquito. X4. El X4, dijeras tú. Sobre cultura, tradiciones, aparte del chinelo, porque ese es parte del sincretismo cultural católico posconquista para las tradiciones que conservaron usos y costumbres precolombinos. También de ello debes tener información porque algo has publicado y en este sentido creo que vale la pena, es como hacer una psicosociología de la identidad. Valga el terminejo que acabo de utilizar. Ya van dos términos. Psicosociología de la identidad. Además, antes el de transcodificación de lo que es la tradición oral a la tradición escrita. Son conceptejos que a veces son útiles y sin embargo hoy creo que ya que aparecieron merecen su lugar en esta charla, porque efectivamente, ¿cómo recuperas toda esa dimensión? Porque para muchos ir a Tepoztlán es ir a recibir los rayos del sol con un buen peyotazo o un buen marihuanazo vestido de blanco y tirarse en la pirámide. Cuando fui a Guatemala, en Antigua quise ver lo mismo y lo que veía era plagado de lo que tú llamaste una plaga, la plaga de los que viven de explotar una supuesta historia que te la platican y te cobran por llevarte y conducirte, etcétera, como guías turísticos en Tepoztlán, en Antigua Guatemala y en el Cusco, Perú, que también me ha tocado ver, aunque no pude entrar porque decían que con silla de ruedas era un peligro y qué tal si me caía y les iba a cobrar, y como el Cusco ya no es de Perú, sino es de una empresa chilena, ahora cobran por entrar al Cusco, menos a los peruanos. Y como yo no era peruano, ni pagando me dejaron entrar con silla de ruedas. Pero es parte de la historia de la exclusión de nuestra propia historia y tradiciones y cultura. Creo que ya me dijeron que se podía entrar al Cusco en silla de ruedas, pero no fue hace mucho. He estado en regiones tradicionalmente indígenas e históricas, mayas en Guatemala, incas en el Perú, y acá en Tepoztlán no llegué más allá del segundo descanso cuando todavía iba en muletas subir el Teposteco, no pude. Llegué al segundo descanso
y dije, ¡ay, muere! De aquí me regreso. Entonces solamente que llegue el helicóptero, pero el buen Oscar Menéndez, que algo te deberá y algo le deberás. Él, como cineasta y vieja guardia de la historia del documentar a través del documental nuestra propia historia, tiene un documental hermoso que se llama La Batalla de Tepoztlán, que Sí, también vale la pena recuperar en esto, porque efectivamente el problema es que Tepoztlán no deja de ser el sueño acariciado de lo que llaman ahora pomposa y eufemísticamente pueblos mágicos, pero más allá de ello se olvida la historia y se folcloriza, es decir, se convierte en una mercancía más, como pasa con Tlayacapan, y se vuelve realmente el mercadeo que alguna vez un nazareno a latigazo sacó a los mercaderes del templo y les dijo, idos de aquí, porque este no es un mercado. Joder, Mario, y ya después vemos libros, fotografía y lo que sí, no, claro, mandes. claro. Sí, mira, tradiciones puras de visión mesoamericana, no creo que las haya. Más bien, si hay muchas cargadas con estos elementos de manera muy importante, pero sí son sincréticas, ¿no? El caso es, por ejemplo, el ritual de petición de lluvias que se hacen en San Andrés de la Cal, ¿no? Que es un ritual muy, muy bonito. Ya murió una de las grandes mujeres que llevaba a cabo este ritual, pero pues quedaron los nietos, ¿no? Y se sigue haciendo. Pero es una cuestión sincrética, ¿no? Es muy interesante porque pues está esta visión, ¿no? De las cuevas, ¿no? De hablar con los aires, de pedir un buen temporal para que haya una buena cosecha, ¿no? Está la tradición de la milpa del santo, en donde se hace trabajo en Coatequitl, ¿no? Que sobreviven dos barrios, en el barrio de Santa Cruz y en el barrio de Santo Domingo y la Santísima, ¿no? Que son rituales de verdad muy, muy íntimos de la comunidad, que hemos podido también hacer o tener pues evidencia de todo esto. Sin embargo, pues hemos tenido el cuidado pues de que esto no caiga en esta visión, ¿no? De, a ver, de a 20 pesos para que participes en el ritual, ¿no? O sea, ese es el gran riesgo, ¿no? Actual que estamos enfrentando como pueblo mágico. Y yo sé que se está haciendo un esfuerzo, ¿no? Muy importante para que esta parte sea respetada. Sin embargo, son fenómenos socioculturales que muy poco control, ¿no? Tendrán quienes conducen toda esta parte, ¿no? Y sí, o sea, esta situación obviamente de resistencia, digo, yo recuerdo cuando Oscar estaba haciendo el video, ¿no? De la batalla de Tepoztlán, cierta parte de la edición se hizo en el Ayuntamiento Libre y cierta parte de esa edición se hizo en la casa de todos ustedes aquí en Tepoztlán, en mi casa, y no, gratos recuerdos, ¿no? De esos momentos, de esa lucha. Y lo que hace Oscar es precisamente describir, ¿no? Esa característica, esa personalidad de nosotros los tepostecos ante el embate de una situación como esta, porque ese fue un movimiento muy importante que de verdad nos cohesionó. Ya había habido, o sea, ya había pasado, perdón, el teleférico, el tren escénico, de lo cual se salió triunfante. El Club de Golf representó una grande, grande, grande lucha por el territorio, por la identidad, por la cultura, por las tradiciones, ¿no? Recientemente se acaban de restituir las tierras y sigue siendo un problema porque pues no saben qué hacer con esas tierras, ¿no? No sabemos qué hacer con esas tierras los de Tepoztlán. Hay un conflicto interno impresionante entre fracciones de comuneros. Hay unos comuneros espurios, otros se autonombran comuneros legítimos. Es un problema enormísimo que definitivamente tiene su origen, para mí, en el desconocimiento de la historia.
un ayuntamiento que no ejerce bien sus funciones, sus labores, es porque tiene desconocimiento de su historia. Una persona que es consciente, se da cuenta de dónde venimos, de una sociedad teposteca que sufrió, que se unió, que luchó por salir de la pobreza, de salir adelante, sabe valorar los espacios, sabe valorar el tiempo presente y sabe direccionar sus decisiones, ¿no? Y creo que esto es lo más importante de la labor activa que tenemos todos los que conocemos un poquito de historia o que le hacemos a la crónica, ¿no? Tiene este objetivo de hacer conciencia, a ver, hey, alto, venimos de esto, vámonos pianito, tranquilo, o sea, porque sí, aquí el problema gravísimo es ese, ¿no? La corrupción, la venta ilegal de terrenos, ¿no? Este tipo de situaciones muy complicadas, que obviamente hacen que Tepoztlán pues, siga siendo esa comunidad, ¿no? Teposterca, ¿no? Ese es el otro término, además de Mira, lo acabo de oír. Aparte de teposterca, ¿no? tepostizo, Somos, teposterco. somos empecinados porque creemos, ¿no? Y defendemos lo que creemos, ¿no? Pero también hay, o sea, esta parte, ¿no? De para bien y para mal, ¿no? Quiero leerte Sí. una serie de mensajes. Saludos de Manolo Guzmán, Lázaro Sandoval, Feliciano Gracias. García, Juan Carlos Gracias. Lara. Hay un colega aspergeriano, después te comento lo que señala, es interesante, es algo largo. Armando Josué López, Miguel Ángel Rubí, aparte Isaura Trejo, De es Estados Unidos. Simón Catar. Es Chucho X4. Rea te manda saludos y le El manda buen saludos a nuestra querida Paula Sánchez Martínez. Ok, San Martín Pat, García ok. Lara, Jesús Rea, García Lara, Alejandrina Romero, habla de Paclaposo, lo prepara mi abuelita Luisa Valdés. ¿Qué te Los digo, llevaba a Enrique? vender, y la mayor parte era su trueque, lo que hacían los poblados de San Nicolás, Tlayacapan, Totolapan y todos los municipios de arriba. Otra vez, Simón Catar, saludos X4, mi buen Feliciano, ¿cuál es la traducción de Patlapozón? Ya está arriba y tan. Pero no Ok. quiero, aparte de que tienes rating hoy, la microhistoria tiene rating, me parece interesante, tienes varios libros, tienes fotografías que quieres compartir y además, muy importante, cómo efectivamente documentar la historia es documentar, dice Miguel Catar, porque lo escribe, perdón, Simón Catar, porque nuestras raíces son indestructibles, avanzamos con fuerza hacia el Hacia el futuro. futuro. Así es, definitivamente. Esa frase, me está escuchando Guillermo, pues bueno, fue acuñada precisamente en el concepto de que nuestras raíces estarán ahí mientras uno tenga el interés, ¿no? De investigar, de rascar, de leer. Mi querido Enrique, sabes que la lectura, nosotros los psicólogos la promovemos todo el tiempo, todos los días, todos los años. El que no lee está extraviado, ¿no? En la vida. Entonces, yo creo que esto es fundamental y esta es una lucha personal. Y como lo decía hace un rato, ¿no? O sea, yo siempre invito a todo mundo a que hurgue en el baúl, ¿no? De la historia familiar. ¿De dónde venimos? ¿Quién fue tu abuelo? ¿Qué hizo para su familia? ¿Qué trabajó? ¿Cuáles fueron sus tropiezos? Si ya no existen ellos, tu padre, ¿no? O a los hermanos. Siempre es ocasión
de convivencia, ¿no? Nosotros hicimos un ejercicio muy padre aquí a nivel familiar el Día del Padre, mirando fotografías de nuestro papá con mis hermanas, aparte de que fue una botana bien rica de risas y toda la cosa, conocimos más datos, ¿no? Que mi madre nos compartió acerca de cómo se hicieron novios, cómo se casaron, ese tipo de cosas que son parte, ¿no? De la identidad familiar y que indudablemente a nivel social esto pues debe estar sucediendo, ¿no? Como ha sido y como me he dado cuenta pues que pasa en la inmensa mayoría, ¿no? De quienes me han aportado fotografías e historias, ¿no? Y pues esto es fundamental. Ahorita que vean las fotografías, me voy rapidito, ni creas que me voy a tardar, nada más quiero enseñarte unas 3, 4, 5, o si se pican, pues les muestro, tengo más de 10,000 fotografías. No creo que nos dé tiempo verlas todas. No, no. Incluso yo le recomiendo la lectura de un libro, el primer libro que escribió, es un libro de ficción, el neuropsiquiatra Jesús Ramírez Bermúdez. Se llama Parapnesia. El título parece muy clínico, pero la trama de la novela sobre el pensamiento mágico y tradiciones desde Tepoztlán hasta Xochicalco, que es donde está el mirador astronómico, no en Tepoztlán. Xochicalco es mejor lugar geográfico para ello, hasta toda la región oriente, casi para salir a Puebla. Es una novela excelente, es la primera obra del médico neuropsiquiatra y él escribe usualmente sobre ciencia, neuropsiquiatría y otras cosas, pero esa particularmente para Amnesia Editorial Sudamericana se las recomiendo ampliamente porque van a encontrar muchos usos y costumbres, tradiciones y pensamiento mágico de la región. Adelante, Mario. Perfecto. A ver, déjame ver si puedo compartir pantalla, nada más que me habiliten. Ahorita te doy varios, ya estás, Ya está. puedes compartir. Bueno, esta es la primera foto que tanto he comentado, que si ustedes se dan cuenta, si quitamos los Todavía no se circulitos, ve, ¿eh? ¿todavía Todavía no no se se ve. ve? Ah, ya se ve. ¿Ya se Con ve? todo y circulitos rojos. Exactamente. Si quitamos nosotros los circulitos rojos, ¿sí? Es una foto, un tanto cuanto, peliculesca, ¿no? Este, Aparece montaje. no, parece montaje, ¿no? Sí, no, claro, yo cuando la vi pensé eso, ¿no? Pero el primero con el que di fue que es el capitán Emilio Martínez, ¿Cuál platicando es con este? el capitán Emilio Martínez. Ah, Está ya vi la flecha. Sí, la parte superior derecha, sí. ¿no? Cada uno, o sea, me he dado la tarea, nada más faltan estos dos, y que está hasta la extrema izquierda, que parece ser una mujer, Así es. sí, pero vele las manotas, ¿no? O sea, Bueno, puede ser una mujer sota. sí, y es la única que me falta, pero todos los demás, o sea, fui dando uno por uno, a través precisamente de sus familias, a través de Mira sus nada más. familias, y otra, en otras veces, a través de cotejar otras fotografías, a ver si vemos las demás. Y bueno, les voy a poner la cerecita del pastel, para que podamos Yo creí ver. que la que utilicé para el cartel era la cerecita. No, es No, nueva esa. permiten, aquí está. Esta foto es de las dos, que son de 1880. Este es el centro de nuestro municipio. Nada más que se vea, porque se siguen A ver, viendo los generales ¿se siguen viendo los generales? y coronel. A ver, espérame, vamos a quitarla. No, es que se me fue la capacidad de compartir. Ah, Ah, no, caray. ahí está, ahí Ahí está, la ahí está. tienes. Ahí Sí. está. Ahí está la foto. ¿Sí la pueden ver? Ya está. Ok, ahí está. Fototeca. Así es. 1880. Es de las fotos más antiguas
que hemos podido recopilar. Déjame ver, vamos a bajarla, porque esta no las corre de manera habitual. Entonces, ahí está. Todos los que nos están viendo, que preparen su camarita, que tomen screenshot, porque muy poco ofrezco esta fotografía. A ver. Ahí está. ¿Sí la puedes ver? Todavía no se ve. No, Deja que ¿verdad? aparezca. Sí, es que va a tener que ser Ah, una. ¿Ya? apenas dice Mario Martínez, ha iniciado la función. A ver, Deja que aparezca la pantalla. se Que supone que aparezca ahí ya apareció. ahí está. Miren Tepoztlán en el tiempo. esta chulada de fotografía. Sin kiosco, sin zócalo, con un Ah, es el jacalón, que centro. es el centro, por supuesto, con, Ah, con mira. una estructura al fondo que no es la que nosotros conocemos actualmente, con una presidencia municipal totalmente diferente a la que actualmente tenemos. Y un cerro Igual hasta es, el fondo. igual exactamente, es el Cerro de los Corredores o Ejecatepec, Cerro del Aire. Y es una foto de verdad, que te digo, ha causado como mucha polémica, porque mira, ahí está, sin nada, el centro del pueblo, Sí. sin nada, mira. La fuente es totalmente otra fuente, que incluso tiene de ras de suelo, tendrá unos 2 metros, ¿no? Sobre el nivel del ras del suelo. Y aquí vemos a unos personajes, a unos niños, ¿no? Es una foto muy interesante que cuando yo la conocí dije, wow, 1880. Y bueno, voy a compartirles otra. ¿Cuál les gustaría? A ver, déjame escoger otra. Es que, te digo, tengo miles. Yo pensaba que iban a correr de manera, como cuando las ve uno de manera habitual, ¿no? Sí, en PPT, Pero, pero no. sí, pero no. A ver. Ahora, déjame ver si podemos compartir esta otra. A ver. Ahí aparece. Uno Metosli. Ujú. Este fue uno de los primeros camiones de autotransporte, de lo cual compraban solamente el motor y el chasis y los elaboraban en el barrio de Santa Cruz. Todos Mira. estos personajes son miembros de la familia Cortés, ¿sí? El de sombrerito que aquí pueden ver es el abuelito de mi esposa y todos estos son sus tíos. Nada que ver Recientemente, con Jacquelina Cortés Rivera. claro que sí, es prima de mi esposa. Ah, mira. Sí. Y este jovencito, este niño que está hasta el frente, recientemente acaba de morir, pero ya todos los demás ya son historia. Y esto es obviamente en la actual calle Sor Juana Inés de la Cruz, en el barrio de Santa Cruz. Y tiene una historia impresionante, de lo cual estamos trabajando, es lo que yo te digo, Enrique. O sea, esto no para nunca, ¿no? Estamos trabajando muchísimo en la construcción de esta historia, porque independientemente de la empresa en la que se ha convertido, hubo trabajo colectivo, hubo trabajo de hermandad, de solidaridad, de esfuerzo, de compromiso para un servicio y sobre todo para mejorar pues pues la sociedad, ¿no? De aquellos tiempos, ¿no? Entonces, a ver, una última fotografía para que podamos ver, a ver, déjame ver si puedo meter la fotografía aérea, que esa es otra, este, esa es otra de las fotos, que a mí en lo particular, pues sí
me impactan demasiado porque nos damos cuenta de lo que era pues Tepoztlán. Aquí está ya la foto. Vamos a abrirla y vamos a compartirla. También igual, tomen captura de pantalla. Mira esta belleza, Enrique. ¿Ya apareció? Apareció. 1935. Esto que vemos acá es Tepoztlán. Esto era la ¿Eso es cabecera municipal. Tepoztlán? Eso es Tepoztlán. Todo lo que está atrás, hacia el oriente, es precisamente campos de cultivo, ¿no? Esto es el Chalchitepetl. Aquí ya se ve el camino carretero, y que se consolida hasta 1935, cuando se inaugura con el general Munguía, michoacano, mano derecha de Cárdenas, porque Cárdenas no pudo venir a la inauguración. Y hay toda una historia impresionante de esto. Esto fue un hecho de verdad epopéico. Pero mira, esto era Tepoztlán. Apenas la semana pasada hubo una conferencia de la nueva traza del pueblo de Tepoztlán. Es una conferencia que nos ofreció la licenciada Marcela Tostado, preciosa, impresionante, y pues nos dan una explicación de cómo en esta zona de pegada a los cerros era el centro, ¿no? del pueblo, y cómo a raíz de las muertes, de las pandemias que hubo en ese tiempo, se redujo al 50%, de 15,000 habitantes que calculan que había, se redujo a un poco menos de 7,000, y deciden, ¿no? Los españoles o los conquistadores rediseñar el pueblo nuevo. Y es cuando determinan, ¿sí? Que el centro, pues sería ¿no? Donde actualmente está la parroquia. Y bueno, hay una serie de análisis muy, muy, muy interesante, ¿no? Pero a lo que voy, cuando uno ve esta información, no hay más que preguntarse qué fue lo que pasó. Ese es el dinamismo de una fotografía para mí, Enrique. Ese es el dinamismo. Una foto tiene ese dato en el pasado, tiene ese dato estático, ¿sí? Pero el elemento dinámico es cuando te genera, cuando te hace cuestionar qué pasó ahí, ¿no? Y es donde viene precisamente esta habilidad y capacidad de recuperar, ¿no? Todos los elementos históricos, ¿no? Es una foto, sin temor a equivocarme, impresionante, ¿no? Porque imagínate, si así era la cabecera municipal, imagínate el olvido ancestral que han vivido nuestros pueblos que forman parte del municipio de Tepoztlán. Háblese Santa Catarina, háblese San Juan, háblese San Andrés, Ocotitlán, Amatlán, ¿sí? Y más cuando todo se ha centrado, todos los poderes se han centrado en la cabecera municipal. O sea, yo sí soy empático, ¿no? Con los pueblos que nos conforman como municipio, y de la gran lucha que ha habido de por sí por el agua, por ejemplo, ¿no? Recién que pasó la fiesta de San Juan Bautista, mi reflexión en torno a San Juan Tlacotenco, Cotitlán, Amatlán, que son las comunidades que más han padecido la escasez de agua, es, caray, tenemos que cambiar el rumbo de la historia, tenemos que darle mayor significado a nuestro vínculo con nuestro entorno ecológico. Esto no puede seguirse destruyendo. La carretera yo creo que, ya está, no creo que se evite, pero no podemos permitir más ya, ¿sí? Por la dignidad, por nuestra historia, por nuestro derecho a vivir bien con nuestro entorno, no podemos permitir que esto se siga destruyendo, ¿no? Entonces, esto, digamos como que es la máxima para mí como cronista, como parte de construir historias de mi municipio, ¿no? ¿Cómo ves, Enrique? Pues Mario, Isaura Trejo te invita a California, que es una invitación que ya te había hecho, que no te hagas maje. Manuel Ríos, saludos desde Tepoztlán. Otra vez Manolo Guzmán sobre las fotos, y refiere
que su primer contacto con la historia de Tepoztlán, más allá de crecer y vivir en el pueblo, los libritos del señor Zúñiga, de la Sí, Santísima. Isaura así es. Trejo, qué bellas fotos. Creo que ha sido parte de esta presentación el día de hoy. Por ahí piden algún libro que recomienden sobre hierbas medicinales. Bueno, eso no me lo sé, pero dejamos la pregunta por si alguien la contesta ahí. Claro, Mario, claro. no quiero dejar de agradecerte tiempo, esfuerzo y sobre todo una trayectoria como cronista, como psicólogo, como ser humano comprometido con su tierra, con su pueblo, con sus tradiciones y esperemos pronto tener otra ocasión. Ya antes comentamos, tuvimos un programa dedicado a tu libro del general Leobardo. Así es. Eh, En radio o y, en... y ya habrá, sí, cuando todavía estaba la universidad de debate, pero tiempo tenemos, ya 3 años con esta comuna de la palabra y no quiero dejar de reiterar la invitación a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, dejar de reiterar la recomendación del libro Paramnesia del doctor Jesús Ramírez Bermúdez. Es una novela, en realidad, no es un libro clínico, pero está muy interesante por toda la estructura de la narrativa y toda la A ver si pones los ubicación datos, ¿no? En el chat. geográfica. Sí, es Paramnesia, editorial sudamericana, es un libro del 2006 probablemente, un Oh, libro de perfecto. reciente aparición. El doctor neuropsiquiatra es joven realmente, es su primer trabajo, tiene toda la tradición escritora y clínica de los casos, por eso está muy interesante, por una medicina de otro orden, mágica. Vale la pena el libro, Paramnesia. Lo consiguen por internet o probablemente en la Gandhi, no sé, es cuestión de preguntar, pero vale la pena mucho. Y los libros que Mario Martínez nos pueda recomendar, que son interesantes al respecto, sobre todo tu fototeca está abierta a quien quiera, te pueden escribir, Sí, te pueden me contactar escriben y sí, 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 sin problema. y pues Mario Martínez, ha sido un placer para mí que todos nuestros seguidores, oidores y miradores de la Comuna de la Palabra puedan ver a través de ti o a través tuyo un poco de nuestra historia a través del HH pueblo de Tepoztlán. Y dije pueblo, No, no dije municipio. agradecerte, Enrique, el espacio y bueno, pues el haber tenido esta grata, este grato tiempo de poder conversar, creo que es más que indispensable y más en estos tiempos pandemiosos, ¿verdad? En donde, pues hemos estado recluidos, ¿no? En nuestras casas, yo creo que es un momento muy oportuno. Y bueno, señalar para finalizar que no sé si porque mis maestros sean un poco locos y poetas, también ya estamos preparando por ahí un librillo de algunas composiciones mías, quién sabe, ¿verdad? De quién aprendí eso de poeta, ¿verdad? No lo Maestro. sé, no lo sé, no lo sé. Y Pero de todas maneras, ya estaremos compartiendo, maestro Enrique, eso. para quienes puedan después, estas charlas las subimos a nuestro canal de YouTube en un video y a su vez en un canal de podcast en Spotify que se llama también La Comuna de la Palabra. Hasta la próxima y muchas gracias, Mario. Gracias a ti y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y viendo. Un abrazo. Igual.